Ricardo, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá. Siempre un gusto venir, muchas gracias. Bueno, viste vos, hay países que dicen ya hemos superado la pandemia y hay otros que dicen no, guarda que el Omicron está mutando otra vez y viene con nuevas cepas. ¿Cómo es el tema? Yo creo que estamos en una fase intermedia de lo que fue el pico de Omicron en enero, febrero, con niveles de contagio de pandemia y con cifras astronómicas de pacientes con síntomas, de hisopados, de largas esperas en las guardias y de internaciones a gran escala y gran número, que surgieron súbitamente a fines de diciembre y así como llegaron se fueron. Y ese fue probablemente el último episodio pandemia que hemos tenido. Y ahora estamos entrando en una fase en donde la enfermedad ha disminuido muchísimo, donde tenemos muy pocos casos, donde los casos que tenemos son prácticamente ambulatorios o asintomáticos, y en donde está empezando a aparecer las enfermedades endémicas como influenza, que teníamos previo a la pandemia, a hacer su aparición en la sociedad. Entonces, con algún criterio de cautela, el Ministerio de Salud ha dicho que la pandemia no se ha finalizado, la Organización Mundial de la Salud tampoco la ha dado por finalizada, y las recomendaciones que sigue dando a medida que va pasando el tiempo son de la flexibilidad en las restricciones que se tenían anteriormente, el enfoque del cuidado en las poblaciones, sobre todo críticas, son los inmunodeprimidos, las embarazadas, los pacientes ancianos y los niños. Y segundo, el refuerzo del programa de vacunación. Es decir, la pandemia indefectiblemente no va a tener el impacto que ha tenido anteriormente, producto de la vacunación que nosotros hemos logrado tener después de todos los problemas de la vacunación que hemos tenido, del hecho de que hemos logrado inmunidad de rebaño, porque Omicron nos ha ayudado mucho con las cifras de infectados que tuvimos hace 3 meses atrás, y con la inmunización activa que hemos logrado no solamente de las poblaciones de riesgo, sino de toda la población y de los niños. Todo eso arma un combo en donde uno puede empezar a vaticinar que la pandemia está cambiando de fase a una fase endémica, todavía no lo ha hecho, pero que estamos en vía de eso. Vos recién mencionaste inmunidad de rebaño. Sí. ¿Argentina ya está con las ventajas de la inmunidad de rebaño? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque el testeo argentino ha sido muy bajo, el manejo de la información en la pandemia ha sido muy malo, los testeos en las zonas más densamente pobladas no fue hecho correctamente. Todos sabemos que por cada infectado había de 6 a 8 positivos. Entonces, uno no puede traspolar lo que se ha hecho en la provincia, que se ha trabajado bastante bien, a lo que ha hecho el resto del país. Y cuando uno habla de la inmunidad de rebaño, tiene que hablar de todo el territorio nacional. Hay lugares donde se ha trabajado razonablemente bien y donde geográficamente se podía hacer mucho más, y en otros lugares el manejo ha sido catastrófico. Entonces, existe una suerte de inmunidad de rebaño porque las cifras que tuvimos en enero fueron 100.000 casos activos por día. Si uno multiplica eso por 5 o por 6, que es lo que técnicamente los epidemiólogos dicen que había de positividad por cada caso documentado, nosotros hemos tenido probablemente 500.000 a 1.000.000 de casos activos en algún momento de diciembre o de febrero, que es lo que nos jugó a favor. Muchísimos de esos casos fueron asintomáticos, la gente iba, esperaba 5 horas, se hartaba, se iba a la casa porque no tenía síntomas, etcétera, etcétera. Y eso sin lugar a duda ha tenido un impacto en lo que se define como inmunidad de rebaño, que si lográsemos haberlo documentado, podríamos de alguna manera decir que lo tenemos. Yo diría que sumado a ese fenómeno que acabo de explicar, más la tasa de vacunación con 2 o 3 dosis que tenemos en el país, uno razonablemente puede empezar a concebir el concepto de inmunidad de rebaño. Y el otro concepto de inmunidad de rebaño es que la positividad de los casos es muy baja y
la presentación o la gravedad de la presentación de los síntomas es muy baja también. Entonces, los fenómenos epidemiológicos se van sumando uno con el otro y puede construir una suerte de argumento de inmunidad de rebaño actualmente. Acabas de mencionar la aplicación de las vacunas y también escucho comentarios de que es importante colocarse la cuarta dosis, no ya la tercera, sino la cuarta. Me gustaría saber qué opinas al respecto, si sobre todo el personal, la población en estado crítico como los ancianos, los diabéticos, los niños, si tienen que hacerlo o no hace falta. El Ministerio va a recomendar la cuarta dosis en la población general pronto. No está en el plan nacional en este momento, no está recomendada. Se está dando en algunas circunstancias especiales para poblaciones de alto riesgo y se está dando en circunstancias en donde hay que salir del país y uno ha recibido 2 dosis de Sputnik o 3 dosis de Sputnik previamente. Entonces esas son las circunstancias actuales. Sin lugar a dudas vamos a necesitar un refuerzo, como lo hacemos con los refuerzos de las otras enfermedades virales como la influenza, que necesita una dosis anual, y a medida que vaya pasando el tiempo, sin lugar a dudas, todos creemos que COVID va a tener un lugar en el plan de vacunación nacional en forma o bianual, o sea, semestral o anual. Y creo que va a depender mucho de eso la casuística que nosotros vayamos teniendo y la inmunología que vayamos construyendo a lo largo del tiempo. Hoy se recomienda hasta la tercera dosis y, como digo, en algunas circunstancias especiales y puntuales, la cuarta. Está bien. Cuando arrancó la pandemia a fines del 19, por ahí, comienzos del 20, tuvimos la crisis de conseguir vacunas. El problema de Pfizer, que vos lo conocés bien. En ese momento se decía, bueno, pero en un año Argentina va a estar fabricando sus propias vacunas y no vamos a tener necesidad de rogarle a nadie que nos provea de vacunas. ¿Se logró ese objetivo? ¿Se están fabricando en Argentina vacunas? El mismo argumento que discutiste recién con... ¿Con Adrián? Con Adrián. Sí. El problema de la Argentina es que nos creemos nuestras propias mentiras. Nosotros no creo que no debemos tener ni vidrio para construir todas las vacunas que nos hace falta, que fue el problema que tuvo Rusia. Yo creo que la realidad es la verdad. Se cometió un error en el plan de vacunación, no conseguimos las vacunas porque era sabido que iba a haber un boicot del mundo con la vacuna rusa. Rusia no pudo argumentar en el ministerio, la Organización Mundial de la Salud los datos que tenía, aunque la vacuna es buena, pero los americanos y los ingleses se compraron toda la fábrica de vidrio y no pudieron enfrascarla. Y vos te acordás que en ese momento traían 5 dosis porque no podían, 5 viales porque no tenían vidrio para poder hacerla. Pero una pregunta, discúlpame la ignorancia. ¿No hay ningún tipo de plástico aseptizado 100% que permita tener la vacuna? ¿Tiene que ser vidrio? Tiene que ser vidrio. No, por las normas de seguridad, por una serie de cosas, tiene que ser vidrio. Está bien, el vidrio existe, se puede hacer. Pero fabricar una vacuna en un año requiere de un poderío industrial, científico, académico, técnico, político, liderazgo, etcétera, etcétera, que eso te califica para jugar en las ligas mayores. Y porque es biotecnología, es conocimiento y tecnología de última generación, son instrumentos que se compran en dólares, insumos que se necesitan en dólares, científicos que hay que pagarle en dólares, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos un poco lejos de eso. Entonces, decir que nosotros vamos a tener... La vacuna dicen que va a estar disponible o está en los primeros viales disponible ahora. Está bien. Que vos fabriques una vacuna o que fabriques 1000 vacunas no te soluciona el problema porque hay que vacunar 45 millones de personas. Fabricar una vacuna significa tengo la capacidad operativa para hacer 150 millones de dosis porque le tengo que poner 3 dosis a cada persona. Si no, sí tenés la posibilidad de hacer una vacuna. Está bien, pero ni siquiera te alcanza para vos mismo. Entonces ese tipo de cosas, por supuesto que tienen un argumento político, que tienen un argumento para los medios, que tienen un argumento que llevado al punto de vista técnico de decir vamos a construir y vamos a fabricar una vacuna,
Y bueno, tenés que tener el poderío industrial y el conocimiento en biotecnología que tiene un país del primer mundo. La competencia por la vacuna fue la Comunidad Europea contra los Estados Unidos. Y nosotros, qué sé yo, podemos jugar el Mundial de Fútbol con los muchachos, pero no podemos competir a hacer vacunas. Está bien. Cambio de tema, Ricardo. Hospital privado. El hospital privado, viéndolo en los últimos 3 o 4 años, ha crecido, aparece como un hospital nacional de alta envergadura. Han desarrollado una digitalización muy buena que la están vendiendo inclusive a usuarios extra hospital privado. Se han seguido construyendo nuevos locales de atención al público. La situación actual del hospital privado, producto de la pandemia, ¿es de desborde? Ustedes son la entidad, creo, que más cantidad de personal tiene y más cantidad de afiliados tiene, ¿puede ser? Sí, y probablemente seamos uno de las dos que más atenciones tiene. El problema de la salud post-pandemia es lo que ha dejado la pandemia. Esto no es nuevo, no lo digo ahora, lo vengo diciendo desde abril del año pasado, cuando empezamos a ver desde que cerramos los hospitales durante 6 meses esperando a los enfermos. Llegamos a octubre y seguimos sin atender a nadie. Llegamos a fin de año, hubo alguna pequeña apertura, nos agarró el pico en mayo del año pasado, hubo que volver a cerrar todo. Doy un ejemplo gráfico, el Hospital Español, porque hacía falta hacerlo y porque era correspondiente hacerlo, cerró la atención del ambulatorio, la atención de sus pacientes ambulatorios durante 90 días para hacerlo un super vacunatorio y vacunar, que era el mandato que nosotros teníamos. Pero eso tiene un impacto que se ha producido durante la pandemia, en donde hemos salido en febrero del último pico que hemos tenido, y toda esa gente, todos esos médicos, todos esos pacientes, toda esa infraestructura que tendría que haber producido durante 2 años, está sufriendo la rémora de la atención. Y no solamente de la rémora de la atención, sino la activación de las clases donde hay que hacer los exámenes preescolar, una serie de circunstancias que obligan al sistema a retomar todos esos pacientes, todos esos profesionales que dejaron de trabajar, porque hubo gente que estuvo meses sin trabajar. Hay que recuperar toda esa gente, volverla a traer al sistema, traer los pacientes y traerlos al sistema, con los enfermos que dejamos de atender durante los 2 años. Entonces vamos a estar en un momento crítico en donde, por más que nosotros nos multipliquemos, abramos, crezcamos y abramos centros adicionales, no vamos a dar abasto a lo que tenemos que hacer y lo que tendríamos que haber hecho durante 2 años para darle respuesta al sistema de salud. Está bien. Porque la salud es una sola, como estábamos hablando antes, ni pública ni privada. La gente que está enferma necesita atención. Y la pandemia ha sido una lección en tal sentido. Entonces, tenemos que tener todos la razonable perspectiva de que durante los primeros meses de salida de lo que fue estrictamente la pandemia, porque nosotros enero y febrero tuvimos cerrado enero y febrero. Se suspendieron el 42% de los procedimientos programados por la positividad, no por las restricciones, porque la gente era positiva, entonces podía hacer una cirugía cardíaca, no se podía hacer una cirugía de cadera porque era positivo. Entonces todas esas personas las estamos atendiendo hoy, más todas las que no atendimos el año pasado, más todas las que no atendimos el anteaño pasado, que no se han muerto. Uy, qué montaña. Ricardo, ahí me enseña que nos falta 2 minutos para que se termine el bloque. Y no quería terminarlo sin hacerte una pregunta que me parece importante, sobre todo para los televidentes. Ustedes, no obstante la pandemia y todo lo que han tenido que pasar, están mirando al futuro. Dentro de ese futuro, ¿cómo está la proyección del hospital? Al crecimiento, por supuesto. ¿Cómo está mirado eso? Nosotros tenemos un plan estratégico de crecimiento en donde necesitamos seguir creciendo de alguna manera para satisfacer la concentración de demanda que existe. Hoy en día existe una doble concentración, producto de lo que acabo de describir, más la fractura o el cierre o la disminución de la atención que existía en el interior de la provincia de cosas de mediana y de alta complejidad.
Entonces, hoy en día las instituciones de la capital, sobre todo, y de algunos centros importantes de la provincia, está captando un montón de pacientes que antes no necesariamente tenían que venir o tenían que venir a solucionar su problema en la capital. Y de esa forma nosotros nos da la necesidad de alguna manera de seguir creciendo para seguir atendiendo los pacientes que ya teníamos y los que necesitan atención. Y por otro lado, en las circunstancias en las que está la economía nacional, si nosotros no tenemos un plan de crecimiento, en la forma en la que está planteada la economía actual y para los próximos 5 años, y es muy difícil ser sustentable a largo plazo. Entonces nosotros tenemos la imperiosa necesidad de crecer, como la tienen todos. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Que a medida que va pasando el tiempo, esto que creíamos que era una posibilidad de que ese fenómeno de concentración iba a existir, lamentablemente se dio, pero por partida doble. La pandemia produjo una demora en la atención a un montón de cosas y se fracturó el sistema de atención, sobre todo del privado, porque el público quedó muy fortalecido con el equipamiento que le hizo el Ministerio para atender COVID, así que esa estructura está. Pero hoy en día una persona que se fractura el tobillo en Hernando, se sube el auto y se viene a la ciudad de Córdoba a hacerse atender. Y antes eso no nos ocurría. Y eso es un paciente más que nosotros necesitamos atender también como los que atendíamos previamente. Es difícil que la gente entienda esto, porque cuando uno está enfermo necesita que lo atiendan. Pero es una realidad que nos pasa, que la tenemos que primero entender y de alguna manera buscar las herramientas para tratar de estar disponible para todo el mundo. O sea, el crecimiento que tiene el hospital es una absoluta e imperiosa necesidad. Está bien. Hay que trabajar. Gracias, Ricardo. Un gusto tenerte acá como siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta el próximo encuentro. ¿Cómo no?